Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el versículo 55 del Evangelio de Mateo capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo 26:55 dice: En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te han tratado como lo que no eres? ¿Alguna vez te han acusado de algo que realmente no has hecho? Bueno, precisamente eso es lo que estaba viviendo Jesús en el momento de su injusto arresto en el Getsemaní. Y por eso le dijo a toda esa multitud que habían venido a por él, Jesús les dijo: oye, pero vamos a ver, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. La realidad es que no siempre somos tratados de acuerdo con quien realmente somos, ¿verdad que sí? Jesús era inocente, pero lo estaban tratando como culpable. Pero también tenemos que tener claro, tenemos que saber que la manera en que otros nos traten, eso no define quiénes somos. A Jesús lo estaban tratando como un ladrón, lo estaban tratando como si fuera un delincuente peligroso, cuando la realidad era que cada día, como dijo él, se sentaba entre ellos enseñando la palabra de Dios. Tremenda contradicción, ¿no? Increíble. La multitud venía a él con espadas, mientras que Jesús había ido a ellos con enseñanza. Ellos venían con palos y Jesús fue a ellos con palabras. Y no pienses que Jesús enseñaba de cualquier manera. No. Él mismo dijo en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y en los versículos 28 y 29, que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad. Pero a pesar de la riqueza de sus enseñanzas, ellos decidieron levantarse contra él como si fuera un ladrón. Y yo me pregunto, pero ¿para qué o por qué tanta fuerza? ¿Por qué usar tanta violencia contra Jesús si Jesús nunca representó una amenaza de violencia ni nada por el estilo? Tienes que saber que cuando no eres del agrado de alguien y ese alguien no tiene manera de acusarte, al final ese alguien se va a tener que inventar cualquier artimaña para poder levantarse contra ti. De una manera sincera, de una manera justa, nadie podía levantarse contra Jesús. Él mismo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 30, que Satanás quería ir contra él, pero Satanás nada tenía en él. Pero no solo Satanás, sino que también en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 14 y en el versículo 55, encontramos que los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban algo para poder acusar a Jesús y así entregarlo para poder matarlo, pero literalmente dice el texto que no lo hallaban. Nadie podía acusar a Jesús de nada. La Biblia dice en la primera carta que Pedro escribió, allí en el capítulo 2 y en el versículo 22, que Jesús no cometió ni un solo pecado y nunca se halló engaño en su boca. Toda persona que quiera acusar de algo al Señor Jesucristo va a tener que mentir, va a tener que engañar para poder hacerlo. Y así también debería suceder con cada uno de nosotros. Si alguien está diciendo cosas malas de ti o si alguien está acusándote de algo ilegal, eso debería ser mentira. Jesús mismo dijo aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 11, que nosotros somos bendecidos, nosotros somos bienaventurados, cuando por la causa del Señor nos vituperen, nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros. Pero el versículo no termina ahí, sino que termina diciendo mintiendo. Es decir, que nosotros somos bienaventurados cuando nos acusan de cualquier tipo de mal, pero para hacerlo tienen que mentir.
Nosotros no podemos controlar lo que otros digan de nosotros. Pero lo que sí podemos hacer, ¿sabes qué es? Controlar la vida que vivimos delante de Dios. No te preocupes, tú no puedes impedir que alguien te critique, no puedes impedir que alguien se invente una historia falsa sobre ti o que alguien tergiverse quizá tus palabras o interprete mal tus intenciones. Pero lo que sí que puedes hacer es vivir de tal manera que si alguien quiere acusarte de algo malo, tenga que inventárselo. Una cosa es ser perseguido por hacer lo correcto y otra cosa muy diferente es sufrir las consecuencias por haber hecho lo incorrecto. Oye, la Biblia hace claramente esta distinción, ¿eh? Cuando allí en la primera carta que Pedro escribe, en el capítulo 4 y en el versículo 15, dice que ninguno de nosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. En otras palabras, no todo sufrimiento es persecución ni toda crítica es injusticia. A veces sufrimos y somos perseguidos, oye, pues como consecuencia de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones. Y eso es justo lo que tenemos que evitar. La primera carta de Pedro en el capítulo 2 y en el versículo 12 nos dice que nosotros tenemos que mantener buena nuestra manera de vivir en medio, entre los gentiles, en medio de los gentiles, para que cuando hablen contra nosotros, nuestras buenas obras acaben glorificando a Dios. Aquí toda esta multitud podían llevar espadas, todos ellos podían llevar palos, todos ellos podían unirse a una y llamarlo peligroso, podían arrestarlo como si fuera el peor de los ladrones, el peor de los delincuentes. Pero lo que no podían hacer es convertir a Jesús en algo que Jesús no era. La opinión de los hombres no tiene autoridad para cambiar nuestra identidad delante de Dios. Por eso, cuando seas acusado injustamente, antes de desesperarte e intentar convencer a todo el mundo que eso que se está diciendo de ti es falso, lo que tienes que hacer es asegurarte de que Dios sepa quién verdaderamente tú eres. Por eso, tranquilo, examina tu corazón, examina tu conducta y examina sobre todo tus palabras. Y si delante de Dios puedes reconocer que esa acusación es falsa, ya está, tranquilo, ten paz, levanta tu cabeza y sigue caminando correctamente. Por experiencia propia te diré que la verdad no siempre necesita defenderse. Simplemente lo único que hay que hacer es perseverar en hacer lo correcto. Jesús estaba rodeado de personas que lo estaban tratando como un delincuente, como un ladrón. Pero Jesús sabía perfectamente que él no lo era. La multitud tenía una opinión sobre Jesús, pero ya el Padre había dado veredicto, había dado sentencia. Cuando en Mateo capítulo 3, versículo 17 dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Y qué importa que una multitud te llame culpable cuando Dios te está declarando inocente? Hermano mío, ¿qué importa que alguien invente una versión falsa de ti cuando Dios conoce toda la verdad? Así que, hermano mío, ten paz. Si tú sabes que lo que están diciendo de ti es mentira, ten paz. Simplemente cuida tu testimonio. Cuida tu conducta, cuida tus palabras, cuida lo que haces cuando nadie te está mirando, para que si alguien habla mal de ti, tenga que mentir para hacerlo. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor. Te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes a guardar nuestro testimonio. Señor, que si alguien habla mal, si alguien nos critica, si alguien levanta alguna acusación contra nosotros, que sea mentira, Señor. Porque nosotros estamos trabajando, intentando, esforzándonos, Señor, en hacer las cosas decentemente y con orden. Ayúdanos a agradarte a ti, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda compartir estos devocionales con todas aquellas personas que tú consideras que puede ser de bendición.
Recuerda también darle me gusta y sobre todo suscribirte a este canal. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.